Vale. Y no, vamos a hablar también y vamos a interactuar sobre lo que entendemos por mindfulness y el gimnasio cerebral, el brain gym, que está muy de moda. Bueno, como somos sinceros y somos humanos, nuestro protocolo no quedó escrito por razones técnicas también. Aquí teníamos que poner el himno del club cantado por Aminta, pero Yo no lo tengo vamos a... aquí. Oh, si lo quieres poner, Claro, con mucho gusto. y Siempre. vamos a tocar 4 puntos hoy nada más para interactuar con ustedes. Adelante, Aminta. Rotario, Baruta, las Mercedes, la labor es apoyar, conservar intactos valores en la gente de nuestra comunidad y lograr la trascendencia para un futuro mejor. Lo mejor. Dios cumple con su acción el servir con francas intenciones y velar con la sabiduría, integrar en armonía los diversos soñadores. Bueno, muchísimas gracias. Te puedo hacer una Bravo. pregunta, Aminta, como esta es una presentación bien interactiva. Ajá. Y fuiste invitada a la reunión de la semana pasada que me dijiste que estuvo muy linda. Incluso tuviste un caluroso abrazo con el presidente del distrito 4370, ¿ok? Porque es Así, amigo de tu hermano, fue lo que yo entendí. de mi ¿Cómo te cuidado. sentiste tú en ese momento oyendo tu voz? Mira, y les digo, no mira tú, Ingrid, miren todos ustedes, grupo del Rotary. Primero, el hecho de que mi amiga Ingrid de tantos años, de toda la vida, desde que éramos pequeñitas, No digas la edad. pero jugábamos Jackie en el colegio. Sí, sí. Entonces, invitarme a esto para mí fue un honor. Realmente yo me siento, mira, muy agradecida por esa, deferencia que ustedes tuvieron y se los agradezco profundamente. Me lo llevé para la reunión porque pensé que era pues bonito que lo escucháramos todos y efectivamente Pedro muy amablemente buscó una corneta y, este, y pudimos escucharlo. Me sentí feliz. Ahora bien, además del himno, de escuchar el himno con ustedes, ahora, hoy, estar aquí y verlos es muy diferente a veces anteriores, porque ya hubo el contacto de abrazos, de mirada presencial, que es definitivamente mucho más cálido que una reunión virtual. Y por eso me siento muy contenta de participar con ustedes esta noche. Y se los agradezco y te agradezco, Ingrid, de haberme invitado. Gracias a ti. Por ahí te vamos a hacer una invitación muy especial, pero muy, muy especial. Qué bueno. Bueno, entonces hoy vamos a interactuar sobre nuestro estrés como personas, como rotarios, como adultos, como niños, como trabajadores.
Y voy a tomar esta lectura, Leti, con tu permiso, ¿ok? Dejándote la de mindfulness para ti. Bueno, vamos a cerrar todos los micrófonos para no oír el ruido. El estrés es una respuesta física o mental a causa de un elemento o evento externo, como es tener muchísimas tareas, como es tener Ingrid, muchísimas... yo creo que tienes doble audio. Tienes ¿Ah? doble audio con el teléfono porque hay un eco. No, no tengo. Chequea a ver si en el teléfono El eco estaba en se escucha el como eco un se eco. escuchaba en el teléfono de Pipo, pero ya él lo apagó. Vale. Entonces el estrés puede ser agudo, puede ser crónico, puede ser pasajero, temporal o puede convertirse en una enfermedad. Es multifactorial y esa es la parte importante que debemos entender hoy como adultos. Un estresor es el elemento que nos estresa. Puede ser un trabajo muy estresante, muy agotador, puede ser el jefe, puede ser las responsabilidades diarias, ¿ok? Que nos hacen quemarnos en el día a día. Y puede ser de una sola vez, temporal o permanente. De una sola vez puede ser una mala noticia que nos afecte y nos ponga nerviosos todo ese día, o puede ser que no aguanto mi trabajo, como lo que me está pasando a mí en este momento, o puede ser que tengo un duelo eterno o un problema, por ejemplo, con un hijo, Dios nos salve a todos, discapacitado que genera estrés permanente. Bueno, o puede suceder repetidamente durante mucho tiempo. La pregunta interactiva aquí es: ¿cómo nosotros adultos manejamos nuestro día a día y cómo manejamos nosotros nuestros elementos estresores? Yo particularmente he duplicado las sesiones de meditación para tratar de tranquilizarme. Estoy trabajando casi 14 horas al día hasta el 20 de diciembre. Dios quiera sea así, para después entonces dedicarme a mis 8 horas nada más allá en Caracas. Bueno, respiro, medito, trato de relajar la mente, trato de una hora antes de acostarme no ver ningún dispositivo electrónico. Disfruto la ducha, ¿ok? Como medio de minimizar el estrés. Entonces, y tomo valeriana, una hierba que me mantiene un poquito tranquila. Pero quisiera compartir con ustedes para aprender de ustedes y interactuar. Paso la palabra. Ingrid, Sí, yo creo que una de las cosas que más me estresa a mí es el desorden. Entonces, creo que como una terapia mía es cuando yo tengo todo en orden, entonces trato de todas las ocupaciones, todo lo que hago tenga como un horario, que todo tenga como una agenda, que todo esté en su sitio. Y eso me da como menos estrés, me da como tranquilidad y siento que ya tengo todo
incluso desde el día antes, ¿no? Como que ya sé lo que va a pasar y eso me calma un poco, ¿no? El desorden sí me estresa. Entonces, tengo entendido, Leo, que tú eres de las personas que tienen su closet muy, muy, muy ordenado. ¿Sí? Algo así, por color. Ay, sí. Muchas personas el desorden les estresa, pero no te vayas al extremo, Leo, por favor, Leito. Mantente balanceado. Un poquito de desorden, orden, un poquito de desorden, orden. Porque sabes una cosa, podemos caer entonces en un estrés extremo con relación al orden. Y es que nos podemos convertir en unas personas exageradamente neuróticas. Hay personas que no se acuestan a dormir si la casa no está todo en orden, si la casa no está toda limpia. Y entonces limpian más que la Cenicienta. Estas conductas neuróticas son conductas compulsivas y nos llevan entonces al agotamiento físico, mental y emocional. Quiere decir que el estrés crónico nos lleva a conductas neuróticas y atenta contra nuestro bienestar personal. Pasamos la palabra. Pipo, tú te estresas, Pipo. Eh, bueno, yo creo que el tema del estrés, con una sociedad tan, digamos, tan violenta y con tantas situaciones exigentes, es difícil librarse de situaciones de estrés, pero en lo particular yo trato de mantener, digamos, una salud mental adecuada, básicamente promoviendo la gratitud como un valor fundamental. Yo lo primero que hago al levantarme es agradecer a Dios, agradecer a todos mis seres queridos y, y durante el día agradecer las distintas, entenderse como situaciones adversas, de repente preguntarme cuál es la lección que yo debo aprender de esta situación que se está presentando y de qué manera entonces yo debería, eh, eh, digamos, enfrentarla, ¿no? Para de alguna manera en el entorno. Entonces, esos son aspectos que me han ayudado a mantener un equilibrio, pero no dejo de reconocer que es muy complicado porque la situación no es sencilla por todo lo que tiene que ver con el tema político, económico, social que estamos viviendo en el país, ¿no? Pero sigo creyendo que todo empieza con la luz en el alma. Así que en la medida de que nosotros promovamos esa luz, vamos a tener la capacidad de crecer como seres humanos y tener esa incidencia que deberíamos buscar en el entorno, ¿no? Esos son más o menos mis recetas diarias para mantenerme con salud mental. Cedo la palabra. Bueno, tres personas han expuesto y son tres técnicas totalmente distintas. Leti, ¿quieres agregar algo sobre el estrés? Bueno, el estrés es libre y además tiene una interpretación muy personal. Lo que, por ejemplo, como comentaba Pipo, de pronto lo que a él le genera estrés, a Ángel no. Entonces creo que eso es básicamente lo que es el estrés, es algo muy personal y tiene mucho que ver con la manera como nosotros vemos el mundo. De pronto, Leonardo hablaba del control, ¿no? De tener orden para sentir un pseudo control que nos permita estar un poco más cómodos.
pero tú le invitabas a que fuera un poquito más flexible, ¿no? Que tuviera un poquito de desorden. Yo creo que a nosotros generalmente lo que nos pasa es que somos desordenados o somos más abiertos o más flexibles en algunas áreas y en otras somos un poco más rígidos, ¿no? Y definitivamente el contexto donde estamos, estemos aquí, estemos en Francia, estemos en Estados Unidos, siempre el contexto tiene unos niveles, o sea, unos aspectos estresores que son distintos y son culturales, ¿no? Probablemente aquí la parte política es un estresor muy importante, pero tú te vas a un país como Dinamarca y no genera ningún tipo de estrés, ni siquiera la gente sabe cuál es el nombre del presidente, porque no hay ese nivel de información, no es tan importante. Entonces el estrés es un concepto muy personal y tiene que ver con la manera como miramos al mundo también, con esa mirada que le damos al mundo. Gracias, Leti. ¿Alguien quiere tomar la palabra para decir cómo maneja su estrés? Bueno, que yo quería hablar sobre el estrés. Es que yo creo que agarrando un poquito de cada una de las intervenciones que se han hecho, definitivamente la situación Venezuela es una situación actualmente crítica que está produciendo que la salud mental del venezolano no sea la óptima. Y pues por razones desafortunadamente que están fuera de nuestro alcance, no están en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es cómo enfrentar esto con técnicas como bien yo las que uso, que son muy parecidas a las de Ingrid, la meditación, la respiración consciente. Eso a mí me ayuda muchísimo, pararme ante cualquier evento y reconocer que estoy respirando y que eso me está llenando de vida, paz y serenidad. Entonces, el estrés definitivamente para Venezuela, y lo vemos en muchos aspectos. Tengo ahorita como 4 invitaciones a participar en eventos venezolanos que van a tratar el estrés o la salud mental, inclusive para niños, para mujeres, focalizados hacia algún sector de la población, porque no es fácil vivir en una Venezuela como la que tenemos en este momento, que lo que quizás nos ayuda es que tenemos, o por lo menos yo personalmente, tengo mi esperanza cifrada en que esto va a cambiar pronto, si Dios quiere. Alexis levantó la mano. Gracias, Aminta. Gracias a ti. Alexis. Buenas noches para todos. Bueno, yo particularmente he sufrido muchísimo estrés y depresión en mi vida. Y lo que he hecho para aliviar tanto una cosa como la otra es ejercicio físico. El ejercicio físico, sobre todo el montañismo, senderismo, todo ese tipo de cuestiones siempre me han ayudado a aliviar el estrés. O sea, cada vez que yo me siento sumamente estresado, o estoy en una faceta medio depresiva, agarro y o subo la montaña, me voy al parque y hago full ejercicio físico. Creo que las endorfinas me ayudan muchísimo a calmar el estrés. Mayormente lo he hecho así y me ha dado excelentes resultados. Muchísimas gracias, Alexis. Sí, tienes toda la razón. El ejercicio físico, la respiración, la meditación, el ser agradecido, como nos dijo Pipo,
el ser organizado y poner atención a nuestra organización sin caer en los extremos. Fíjense cómo todos hemos aportado algo de práctica y de experiencia a un tema tan complejo como es el estrés y que nos está afectando mucho. ¿Alguien más quiere intervenir o pasamos a la próxima lámina que la va a compartir Leti sobre su mindfulness? Que no he podido. Ok, paso al siguiente tópico, Leti. ¿Qué es mindfulness? Y te cedo la palabra. ¿Aló? Aló, Leti, te estamos esperando. Ya tienes la lámina en pantalla. Aló, ¿Me escuchan? te escuchamos perfecto. Muy bien. Bueno, mira, el mindfulness es una herramienta que utilizamos, es una disciplina realmente. Y la manera como la traducimos generalmente es mindfulness. O sea, la mente, cuando nosotros tenemos atención plena con nuestra mente. Por ejemplo, en este momento puede ser que algunos de ustedes tengan la atención o el foco en una situación pendiente. Por ejemplo, asisten a esta reunión de lunes de calor humano porque, bueno, hay un compromiso emocional por un compromiso con Ingrid, con cualquiera de nosotros. O puede ser que están asistiendo porque dicen, mira, aquí de repente hay una respuesta para el estrés o la situación que yo estoy manejando, ¿no? Y así en cada uno de los temas que toquemos. Pero el foco, ¿dónde está? Entonces, cuando nosotros tenemos atención plena, que es como se define el mindfulness, es cuando nosotros tenemos toda nuestra concentración en un tema en particular. En las mujeres siempre se ha dicho que somos politarea, pero realmente el ser politarea no genera balance, porque una persona que hace muchas cosas no puede dedicarle el 100% a ninguna. Y el cerebro, para poder funcionar perfectamente en cuanto a la atención, requiere que sea una cosa a la vez. Entonces, el mindfulness es una invitación, es una disciplina que nos permite ofrecer atención plena y generar atención plena para nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos, a partir de la escucha activa, nosotros vamos a escuchar, por ejemplo, el comentario que hacía Minta, el comentario que hacía Pipo, el comentario que hacía, por ejemplo, Ingrid al principio, que ella iba a estar hasta las 12 de la noche, súper estresada. Entonces, de alguna manera, allí vamos viendo que en la escucha practicamos la atención plena. Pero si yo estoy oyendo a una persona y estoy pendiente de otra cosa, allí no hay atención plena. En un mundo tan agitado, en un contexto tan, cualquiera que sea el contexto, donde tenemos muchas presiones, no hay atención plena. Estamos muy dispersos. Y eso, por supuesto, genera desequilibrio, genera ansiedad, genera angustia, y hay una cantidad de elementos además adicionales que tienen que ver con el cuerpo, con que no escuchamos activamente nuestro cuerpo, no le prestamos atención y empiezan a ocurrir una serie de eventos. El mindfulness como disciplina ha venido a proponer algunas cosas, sobre todo a nivel de gerencia. En el pasado, la gerencia de los 90 era una gerencia en donde se hablaba de pura motivación, pero no se hablaba de la conexión con uno mismo y la conexión
con la espiritualidad. En cambio, hoy día, buscando eso de la happy shifting, lo que llaman la conexión con el bienestar y con la felicidad a nivel empresarial, buscamos que el personal también esté conectado y para que haya conexión, vamos a la atención plena. Entonces, realmente se trata de conectar completamente con alguien o con un tema. Y allí puedes conectar desde la parte mental, porque es mind de mente, o también conectas con la parte emocional, o ambas. O sea, realmente el mindfulness es una invitación a hacer las cosas de otra manera, a prestar atención. Quizás esa es la estructura, ¿no? Prestar atención, escucharnos y escuchar mejor y enfocar. Enfocar áreas de nuestra vida, áreas de la vida del otro o temas en particular. Si nosotros, por ejemplo, decía Minta que con la presión, las condiciones que hay en el país, etcétera, etcétera, pudiéramos estar muy comprometidos a nivel de salud mental, pero acá depende de lo que nosotros enfoquemos, es decir, de la decisión que tomemos, de dónde vamos a poner nuestra atención plena. En este momento mi atención plena está en este lugar, en este espacio, en este lunes con calor humano y simplemente cualquier cosa que pueda pasar, ahorita se me cayó internet, vuelvo otra vez y me conecto con mi atención plena y tengo mi plan B para conexión B, porque sé que puede ocurrir. Entonces no me genera estrés, sino acción. Voy a buscar la otra conexión para poder entrar. Y no es que no vamos a tener estrés, decía Pipo que era un desafío, sí lo es un desafío, pero el mindfulness nos invita a tener la atención plena donde nos conviene en el momento que tenemos una situación de estrés. ¿Alguna pregunta? Permíteme, Leti, un complemento porque este fin de semana que le dediqué un poquito a la lectura para leer un poco sobre el concepto que estás manejando, me encontré con el surgimiento en mindfulness del envejecimiento consciente y me llamó muchísimo la atención y ahora con la aclaratoria del concepto, la ampliación del concepto, estoy entendiendo que es poner la atención, el enfoque y el estar consciente con lo que estamos manejando o tratando. Permítanme leerles este parrafito que lo concentra todo el mensaje cuando nosotros ponemos la atención plena en el proceso de nosotros de envejecer. Me llamó la atención porque yo estoy en ese proceso y entonces, ay, Dios mío, no quiero que estresar. Dice, en los últimos años, el envejecimiento consciente ha ganado una atención significativa como un enfoque positivo para envejecer. Al adoptar la atención plena, se anima a los adultos mayores a aceptar el envejecimiento en lugar de temerlo, lo que ofrece una alternativa saludable a las percepciones a menudo negativas que rodean el proceso. Muchas personas mayores de 65 años están descubriendo que la atención plena es una herramienta valiosa para afrontar los desafíos que nos dice Pipo y los cambios que vienen con la edad. Entonces, de verdad que me pareció interesantísimo. Y quizás más adelante, Leti, le brindemos a este enfoque de envejecimiento positivo
un poquito más de atención, porque creo que somos varios que estamos en ese proceso y nos conviene entonces ser solidarios. Bueno, gracias. Por ahí hay una mano levantada y creo que es la de Pipi. Es la mía. Sí, la verdad que yo no sé por qué no sale mi nombre allí, tendré que... eh, Leo re- un B6 2019. sí, ese es el mío. Ok. Eh, Escuchando a Leti, me hace recordar a Eckhart Tolle con El poder de la hora. Yo Ajá. creo que eso está directamente relacionado, ¿no? Es decir, el colocar la atención en el presente, en lo que se está haciendo, y no dejarse afectar o bien por el pasado, que a veces te encadena, o por el futuro que te genera ansiedad. Entonces, creo que por esa línea podríamos de repente articular lo que está exponiendo Leti. Ujú. El Sí, aquí y el ahora. efectivamente, efectivamente, el aquí y el ahora es lo que hace que nosotros nos podamos concentrar en este momento. Como decía cuando daba el ejemplo de que en este momento yo estoy entregada completamente a esto que estamos haciendo. Siempre se dice que el aquí y el ahora, claro, y las personas que practican meditación, que es una de las herramientas, saben que realmente el aquí y el ahora es la única forma de que tú te puedas anclar sin dispersarte, porque entonces la angustia está en el futuro, la ansiedad está en el futuro, ¿verdad? El miedo está en el pasado. Y mientras tú estás en el pasado o en el futuro, no estás en el aquí y el ahora, ¿no? La invitación con el mindfulness es que íntegramente, con todo tu ser, estés enfocado, o sea, tu mente esté completamente en el enfoque que le has planteado, o sea, por ejemplo, lunes de calor humano, y que sea el aquí y el ahora. Mientras yo estoy distraído pensando en algo que voy a hacer dentro de 2 horas o en algo que hice hace 2 horas, yo no estoy viviendo el momento. Es igual que cuando alguien me está hablando y yo estoy o a futuro o a pasado, no estoy en el aquí y el ahora. Poderoso ese libro, además, Pipo, porque tiene mucho que ver con la realización. O sea, cada uno de nosotros puede experimentar el bienestar y la felicidad cuando tiene esa percepción de plenitud en el aquí y el ahora. Excelente, Leti. Bueno, pasamos la palabra. ¿Preguntas? Una de las cosas que está pasando mucho en Estados Unidos son los ataques al corazón. Gente que sufre, gente joven que sufre ataques al corazón. Yo mismo tengo amigos que necesitan bypass y cosas. Y creo que está muy relacionado con el estrés, porque precisamente es la demasiada información, demasiadas ocupaciones, y siempre mi celular todo el tiempo es, mira, tienes que pagar el seguro, mira, ya la tarjeta de crédito le falta tanto, y mira tal cosa, o tal persona comentó tal cosa, entonces es un bombardeo, ¿no? Y muy pocas veces, como dice Alexi, no hay como tiempo así de ir a la naturaleza o de orar, ¿no? Conectarse con Dios y todo eso, como dice Pipo. Entonces, es grave porque pues afecta el corazón, ¿no? Y otras partes del cuerpo también, y la gente se muere, obviamente, le da ataque, ACV, cuestiones, ¿no? Sí, el cuerpo pasa factura. ¿Algo más, Leo? Sí, Que Roxani levantó la mano. Hola. Ajá, sí, que me interesaba, ya, que es interesante eso que dicen ustedes del aquí y ahora, ¿no? Déjame ponerme así porque tengo como sombra, no sé si me ven. El aquí y ahora es un tema bien interesante
de cómo uno toma ese nivel de conciencia y cómo lo llega a aterrizar. Porque en ese aquí ahora es cuando tú dices, bueno, ¿cuál es mi prioridad hoy? Dentro de tantas tareas que tengo que hacer, ¿qué es lo urgente, qué es lo prioritario y qué es lo importante? Esa es una de las cosas que yo hago como para jerarquizar el aquí ahora. Y luego, lo que me da la satisfacción inmediata. O sea, yo me he dado cuenta que cuando ya yo logro algo en el día y tengo satisfacción inmediata, yo, bueno, con todas estas cosas que uno ha aprendido, me voy premiando. Entonces me tomo un pedacito de chocolate, yo hago heladitos en la casa, por ejemplo, de frutas, y hago yogur, y hago gelatina. Entonces, como a mí me gusta mucho el dulce, sí, y ahorita, bueno, obviamente es más sano comérselo así. Incluso lo que hago con el cambur es que el cambur lo pico en rueditas y lo pongo así en palitos y lo congelo y saco mi camburcito y me lo voy comiendo como un helado y lo baño en chocolate derretido y tal. Entonces, eso a mí me ha permitido como irme premiando de las cosas que voy haciendo, ¿no? Y reconociendo que aunque sean cosas pequeñas, en el día a día te dan una satisfacción. Ahora bien, yo sí me he dado cuenta en mis momentos de estrés, por ejemplo, a mí me pega en el estómago. O sea, me pega en el estómago, mi sistema nervioso se altera en la barriga y entonces voy varias veces al baño, eso me pega ahí. Y lo otro que me he dado cuenta, pero yo no sé si es una cuestión post-COVID, es que me está pegando la cosa de la memoria. O sea, por ejemplo, yo leo una palabra y a veces esa palabra la intercambio. ¿Ves? La digo primero en vez de leerla después. O un número, cuando estoy escribiendo un número, me dan un número y yo lo anoto a mano o lo anoto en el celular y lo intercambio. Entonces me doy cuenta cuando llamo a la persona, no es que me pasa cada rato, no, sino que me ha pasado y he estado como en tiempo presente, como dice Leti e Ingrid, de que eso me está llamando la atención. Entonces, lo que estuve leyendo con respecto a esas cosas de la memoria es que también el estrés parece que va quemando las neuronas. ¿Es así? ¿Qué Bueno, no llamas las tú intercambiar? Eso era lo que quería. o sea, que es 14 Por y ejemplo, el 41. número termina en 89 Ajá. y escribo 98. O sea, por ejemplo, 319-8475. En vez de 75, escribo 57 al final. Bueno, eso puede ser varias Eso cosas. me ha estado... Eso puede ser varias cosas. Puede ser estrés, puede ser agotamiento mental, ¿ok? Puede ser exceso de Ajá. razonar, ¿ok? Puede ser neblina mental. La neblina mental se está presentando Interesante. cada día con más frecuencia en las personas al levantarse. Oye, yo como que si no estoy bien de la cabeza, pero me tomo mi café y mi café entonces me da claridad y pienso mejor. La neblina mental, ¿ok? Se está considerando como el primer síntoma, por favor siéntense, de la diabetes tipo 3. Neblina mental Una nueva va a diabetes. desencadenar en un Alzheimer, ¿ok? Entonces, ¿qué está produciendo la neblina mental? ¿Por qué se produce? Por la inflamación del cerebro. ¿Y por qué se nos está inflamando el cerebro? Ah, Porque estamos comiendo gluten, estamos comiendo pan. ajá. El pan es ahorita basado en un trigo, ¿ok? Biológicamente alterado. Y el gluten Claro. viene de la palabra goma.
estamos comiendo goma y es dañino para el cerebro. El poner atención a nuestra dieta, eliminar la harina de trigo por 30 días, Ujú. ustedes se van a dar cuenta de que piensan mejor, no tienen dolores de cabeza, no hay la visión borrosa, hay una sintomatología que está presente y que viene mejorando nuestro funcionamiento cerebral. Entonces, mucho cuidado con eso. Cero azúcar y cero harina Ujú. de trigo. Cero pan. ¿Quieren hacer una empanada? ¿Quieren hacer una arepita? Háganla de plátano. Háganlo de yuca. Exacto. Ujú. Voy a pasar por el Sí. grupo un Yo como libro poco. espectacular que se llama Cerebro de Pan. Y les voy a obsequiar otro que se llama Cerebro de Brócoli. Que aprendamos entonces, y Ujú. con atención, Roxani, porque puede ser estrés mental, agotamiento mental. Hay que meditar. Sí, Tienes que meditar gracias, Ingrid. a la orden. Sí, gracias. Ok. Leti, Efectivamente hay una cantidad de cosas que pueden estar ocurriendo, pero una de las más importantes, y eso al final el mindfulness lo que te invita es a estar consciente, a hacerte consciente de muchas cosas que de pronto antes no lo eras. Y por ejemplo en la alimentación, hacernos conscientes de qué manera vamos a ser responsables. Eh, yo, mi mamá tiene 94 años y mi mamá, o sea, no tiene problemas de azúcar, no. Lo único que mi mamá tuvo en su vida fue cáncer y lo superó y con metástasis y todo, y en 2 años estaba lista. O sea, una cosa impresionante. Pero mi mamá no tiene, o sea, estas personas así tan mayores traen una alimentación que era muy sana en el pasado. Y evidentemente hoy día, cuando yo me pongo a discutir con alguien sobre el tema, digo, bueno, pero es que hay muchas cosas que o sea, antes la gente comía arepa pilada, ¿no? De maíz pilado, ahora no. Entonces, eso, lo industrializado, hemos llegado a tales niveles de elaboración de los alimentos que dejan de ser alimentos. Eso por una parte. Por la otra, muy pocas veces nosotros nos damos cuenta por el nivel de presión que nos ponemos sobre nosotros mismos, no somos capaces de reconocer desde el plano consciente que de pronto le estamos exigiendo a nuestro cuerpo más y por tanto se presentan estos síndromes como el burnt out, que es el quemarse, el desgaste emocional, la falta de rendimiento, el hecho de que la memoria se vea afectada también. Entonces, hay que analizar por cuál de las vías está. Y bueno, para lo que te sugería Ingrid, es fácil porque primero te puedes hacer un examen y al hacerte un examen de glucosa, hay varios tipos de exámenes que te puedes realizar. Y bueno, si quieres después me escribe para informarte, pero son exámenes que te permiten también proyectar, prospectar si tú estás cultivando una alimentación o una vida que pueda desencadenar una situación como un Alzheimer, como un azúcar en la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante allí, desde el plano del mindfulness, es estar consciente. Y si no estás consciente, hacerte consciente, volverte consciente, tanto de la alimentación, con las publicaciones que Ingrid nos va a mandar, pero también con el hecho de identificar si esas situaciones que tienen que ver con la memoria o con ese manejo de tipo dislexia que tiene, simplemente tiene que ver con que le pones más carga
a tu cerebro de lo que puede manejar o le pones más presión, porque a veces no es la cantidad de cosas que hacemos, sino la presión que le ponemos, el énfasis que le damos. Entonces eso es importante para poder reconocernos desde el mindfulness. Exactamente. Bueno, ¿alguien Gracias, Leti. quiere orden. comentar algo o pasamos a nuestro tercer punto? Bueno, técnica de meditación. Te toca a ti. Ok. Bueno, voy a hablar desde mi punto de vista humano y casero. Yo tengo 48 años meditando. Fue un Excelente. regalo que nos hizo mi papá hace muchísimos años, cuando mi hermana y yo nos casamos, hace 200 años, y él nos dijo: ustedes dos son tan particulares que la única forma de que aguanten estar en un matrimonio es aprendiendo a meditar. Y le dije yo a mi hermana, le dije: ahora sí papá se está loco. En ese entonces había venido a Venezuela el Maharishi Yogi de la India con su técnica de meditación trascendental. Nos llevó al curso, nos pagó el curso, él también tomó el curso, mi mamá también. Fuimos bautizados con un mantra exclusivo, ¿ok? Que utilizo desde hace 48 años y que me induce a la meditación inmediatamente. Pongo mi mente en blanco. Al transcurrir de los años, mi hermana estudiaba, salió embarazada, mantuvo sin matrimonio, salió con la segunda barriga. A mí me cerraron durante Rafael Caldera la Universidad Central de Venezuela. Me mudé para Maracay, tuve mi primer hijo, pero siempre respetamos esa voluntad de meditar. ¿Qué es la meditación? La meditación es tratar de controlar a la loca de la casa. Yo llamo a la loca de la casa a la mente, que a veces se dispara, a veces se intoxica, a veces es malcriada, a veces nos da duro, nos critica, nos tira contra el suelo, nos hace sentir culpable, critica y se fija en todo el mundo, está en una cosa, suelta otra, salta a otra cosa y no para de pensar. Incluso cuando estamos durmiendo, soñamos y soñamos y soñamos y después no nos acordamos de tantas cosas a nivel subconsciente y en nuestros sueños. La meditación logra controlar a la loca de la casa. Los yogis, los del Lama, en sus prácticas de meditación, meditan 5 veces al día. En la India también practican muchísimo, 3 veces al día, durante el día, la meditación. Mañana, al mediodía y antes de acostarse. Por lo menos 20 minutos. A veces me levanto a las 3 de la mañana exaltada y lo que hago es ponerme a meditar. Y medito 1 hora, 2 horas y me levanto a las 4 de la mañana. A esa hora suena mi despertador porque tengo que estar en el trabajo antes de las 6 de la mañana. Wow. Y eso me da a mí, sí, trabajo de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Este año ha sido para las escuelas del condado. Tengo 42
alumnos autistas con miles de cuadros complementarios bien delicados. Y la meditación es la que me da la fortaleza y el coraje y el aguante y el guáramo, diríamos en el llano, de tener entonces cabecita sana, bien clara para aguantar un día heavy. Después de esta conferencia con ustedes, tengo que tomar un curso de 2 horas y media obligatorio antes de mañana a las 6 de la mañana. Bueno, eso es Estados Unidos. Aquí lo único que se hace es trabajar, trabajar, trabajar. Y comprar, comprar y comprar. Todos los moles y los centros comerciales son iguales. Todos los McDonald's son iguales. ¿Para qué les voy a hablar? La meditación es una herramienta indispensable para nuestra salud mental hoy en día. Nos da tranquilidad de mente, nos da tranquilidad emocional, nos da tranquilidad física. Nos ayuda a ver problemas, a salirnos del problema y a ver desde arriba los problemas para ver entonces nuestra ampliación de solución de problemas. Yo los invito a meditar. Cuando quieran, podemos hacer un lunes para meditar, ¿ok? Lo intentamos una vez con un híbrido y la cosa no resultó muy eficiente y eficaz. Entonces ese es un puntico que queda en el aire. El meditar es tener un mantra, es el aprender a respirar, como dijo Aminta, conscientemente. Hay muchísimas formas de respirar y en la medida en que nosotros aprendemos a respirar, también aprendemos a controlar la loca de la casa. Aprendemos a controlar nuestra mente, a tranquilizarla, a ponerla en blanco, a calmarla antes de dormir. ¿Para qué? Para que se empiece a generar en nuestro cerebro la melatonina. La melatonina es una hormona muy particular que tiene que ver con el ciclo circadiano, es decir, nuestro horario personal. Pero la melatonina se empieza a segregar a las 8 y 8:30 de la noche. Siempre y cuando, oigan bien, nuestro cerebro no esté alterado por la luz azul de los dispositivos electrónicos. Yo veo con terror aquellos padres que le dan a sus niños los celulares, las televisión hasta altas horas de la noche y los niños no saben cuánto se les está dañando el ciclo circadiano y el desarrollo de las ondas cerebrales de manera normal. Y menos la segregación normal y adecuada de la melatonina. ¿Qué hacen los pediatras aquí si tu niño no quiere dormir? Mandan a tomar a todo el mundo melatonina química. Eso es antinatura. Bueno, ¿quiénes de ustedes meditan? Además de respirar y tener un mantra y repetirlo y repetirlo y repetirlo mentalmente y centrados en la respiración, nosotros logramos con la práctica trascender las ondas cerebrales alfa, beta y gamma. Es decir, vamos más allá de la somnolencia y por lo tanto
de un descanso total de nuestra vida. Paso la palabra. Cuando quiera, enseñamos y aprendemos a meditar uno de estos lunes con calor humano. Leti, ¿quieres complementar algo, decir algo? Roxani pidió la palabra, pero... Bueno, lo único que quería comentar es que muchas personas le tienen miedo a la meditación porque piensan que hay que llegar a formaciones o a eh, programas muy profundos para lograrlo. Realmente en el caso tuyo, tu papá fue visionario y tuvo esa, esa idea maravillosa de incorporarlo a la familia y evidentemente una persona visionaria puede ver eso, puede apreciarlo y reconocerlo, pero no es regular ni es común en nuestras culturas latinoamericanas el hecho de volver o sea, de mirar hacia adentro. Porque una de las ventajas que tiene la meditación es que aprendes a escucharte. Y eso nos cuesta muchísimo. Hay mucho ruido con la loca de la casa que no te permite reconocer, y dependiendo incluso hasta la profesión que tú ejerzas, que te aleja de escucharte y de entender cuál es el proceso que tú estás viviendo o cuál es la decisión que necesitas tomar. Entonces, básicamente, podemos practicar la meditación y la invitación es no solo esa invitación tan hermosa que está haciendo Ingrid desde la práctica que ella viene haciendo, no es solamente volverlo algo, porque no es esotérico, no es algo que tenga que ver con una religión, no, ni es un movimiento. La meditación siempre en el ser humano ha existido. El problema es que nosotros nos hemos ido alejando de ella por la cantidad de información que manejamos. Vivimos unos momentos en donde hay muchísima información y poca comunicación. La meditación te permite comunicarte contigo y comunicarte mejor con todo aquello que nos decía Ingrid, de pronto con los sueños, comunicarte con lo que quieres, con el propósito, con las otras personas, con la manera en que tú puedes lograr las cosas. Entonces, lo que básicamente queremos es invitarlos a practicar la meditación que va desde una cosa tan sencilla como respirar y empezar a escuchar tu cuerpo. Eso hay técnicas muy, pero muy sencillas que podemos enviarles información para practicar la meditación y para hacerlo, por supuesto, como un hábito. El hábito es necesario. En algunas culturas como la cristiana, meditar es orar. Pues tú lo puedes ver como tú quieras, ponle el nombre que quieras, como te sientas cómodo, pero la meditación es entrar en ese proceso de callar la mente y de empezar a escuchar nada y luego escuchar todo. Eso te lleva a una transición que evidentemente el cerebro se activa porque le has dado el justo descanso, le das enfoque y luego él empieza a producir no solo redes que conectan mejor, sino que también estás más claro y más enfocado. Entonces, la meditación no es un recurso hoy en día nada más para aquellos que forman parte de un proceso meditativo asiático, sino que realmente se ha incorporado en muchísimas culturas. De hecho, a nivel de escuela se ha incorporado con los niños porque es una herramienta que permite generar enfoque y con niños con autismo, también sabe que esa es una práctica que incluso hay que aplicarla con los familiares para que puedan manejar todo eso, ¿no? O sea, nada, es admirable que tú tengas que levantarte tan temprano, tengas una jornada tan larga y que además trabajes con algo tan delicado, tan complejo, ¿no? Y tan profundo y que te mantengas activa gracias
a esta posibilidad que es la meditación. Y en cualquier área podemos practicar la meditación, es decir, es una invitación sencilla, no es complicada, no es es algo, empezar a escucharte, empezar a callar, empezar a hacer silencio para que el resto de tu cuerpo pueda hablar y ya la mente no sea la que te diga. Bueno, tal es así que las cárceles más tranquilas del mundo son las cárceles de la India, porque ahí les enseñan a todos los presos a meditar 2 veces al día, colectivamente, y se dedican a la agricultura. Los presos no pelean, se han minimizado, hace muchos años se han minimizado los pleitos, los conflictos, entonces sí nos tranquiliza. Roxani, tú habías Bueno, pedido la palabra. Ah, no, lo que quería comentar era sobre justamente lo que acaban de decir, que dice Leti tú, pues que es una técnica sencilla, y yo sí me he dado cuenta que la respiración ayuda. O sea, que la respiración es una manera de mantener el foco y de calmar los pensamientos. Sí. Y normalmente, ¿cómo medito yo? O sea, hace mucho tiempo yo aprendí a meditar. Yo, gracias a Dios, también tuve la influencia de mi papá, que tenía un grupo en Puerto Ordaz, y ese grupo que hacían, vamos a decir, técnicas de posición de mano, uso de las piedras. Esa técnica de imposición de mano hoy en día se llama Reiki. Y bueno, él comenzó a hacer unos cursos con un señor llamado Faber hace muchos años, y ese señor andaba por toda Venezuela hablando de las meditaciones, de la energía y todas estas cosas. Entonces, a los 14 años, yo entré en ese curso, y yo desde pequeña comencé a familiarizarme con eso. Y sí me he dado cuenta que yo las veces que he sostenido habitualmente la meditación, realmente uno vive mejor. Uno vive mejor y logra más cosas y vive más pleno y más feliz. Y ahorita con la corredera del día a día, yo lo que hago es que yo sí tengo mis meditaciones tengo unas que son habladas con afirmaciones de la señora Luisa Hay, ¿verdad? Afirmaciones repetitivas. Y la escucho y la escucho y la escucho. Y otra meditación que me gusta hacer es la de las ondas Schumann, que es una frecuencia electrónica. Entonces me pongo esa y a veces me quedo dormida y bueno, me despierto como a la hora, pongo como una hora para apagar el celular, porque no me gusta dormir con el celular apagado. Pero en efecto hay que ponerle o repetir una frase o mantener, porque la loca de la casa, como dicen ustedes, a veces en la noche está pendiente de lo que va a hacer en la mañana o de lo que no logró en el día o de alguna preocupación. Entonces sí es verdad que hay que o concentrarse en la respiración o decir una frase habitual, por ejemplo, estoy sana y salva, estoy sana y salva, estoy sana y salva, y repetirla hasta que eso quede grabado como en el subconsciente, porque eso también ayuda en ese proceso de estado alfa, beta que ustedes explican, que uno entra en la meditación, eso entra dentro del cerebro. Eso es lo que quería comentar. Sí, o una palabra corta, pegajosa, que se convierta en el mantra de nosotros. Yo tengo mi mantra particular, pero el mantra universal que casi todo el mundo utiliza es el Om. Y cada uno entonces le pone el sonsonete particular, individual, que quiere. Es bien interesante, es decir, el ritmo, el sonido, largo, corto, pero es repetir, repetir. Repetir un mantra es lo que nos va a tranquilizar la mente. Bueno, Yo quería, entonces, quería agregar algo, Ingrid. vale. En el año 2017 estuve estando en Europa, me tocó trabajar con un grupo de jóvenes
que tenían un propósito, ¿no? Ellos habían tenido, en su entorno, habían ocurrido muchos suicidios y ellos decidieron tomar acción sobre eso. Entonces ellos formaron un grupo en una ciudad de Suiza y la idea era prepararse para ir a los colegios, porque el índice de suicidios en Suiza en ese momento era muy alto y sobre todo entre los 14 y los 23 años. Entonces ellos empezaron a tomar acciones en ese sentido, pero no sabían por dónde llevar. Yo estaba en ese momento en París y a mí un amigo me llamó y me preguntó que si podía ir a Suiza, a Ile-de-France, que es la ciudad, y hablar con ella. Y una de las técnicas que utilizamos fue la meditación. Y tú hablabas de las cárceles, pero el suicidio también tiene mucho que ver con esa cárcel de la loca también, de la forma como la mente trabaja. Y en un país en donde se habla de que es del siempre, cada año está entre los 5 primeros países del mundo de calidad de vida, el índice de suicidio no tenía nada que ver con calidad de vida, pues, todo lo contrario. Y a ellos les tocó hacer un trabajo. Cuando yo llegué, ya ellos habían hecho el trabajo y yo solamente iba a incorporar herramientas. Y una de las herramientas, vamos a ver una más adelante que tiene que ver con eso, pero la otra era esta meditación. Y la meditación desde el 2017 ellos empezaron a practicarlo con colegios, en cárceles y en universidades. Y hacer como monitores, o sea, preparaban a gente que luego se encargaba de preparar a otros y así multiplicar. Y lograron bajar los índices en menos de 2 años, pero de una manera bárbara. Y hoy en día se utiliza también con los adultos mayores porque tuvieron una época donde el adulto mayor también se suicidaba. Entonces, ya eso lo bajaron con solamente, entre otras cosas, con la meditación, que es una de las más importantes. Interesante, bien interesante. Leti, estamos sobre el tiempo. Bueno, Leti, te toca Sí. el último punto. Escucha tu cuerpo y no, estas dos. No, vamos a gimnasia cerebral. Vamos a gimnasia Vale, pues. cerebral porque ya la tocamos lo del cuerpo, la tocamos con la meditación y con el escuchar. En gimnasia cerebral vamos a hacer 4 movimientos nada más. La gimnasia cerebral es una herramienta creada por Paul y Gail Dennison, unos norteamericanos que empezaron a trabajar kinesiología y a raíz del trabajo de los movimientos del cuerpo, ellos generaron un protocolo. Hay algunas cosas en el protocolo que a mí me parecen y que por supuesto ustedes pueden buscar tanto en redes como en la bibliografía disponible para la gimnasia cerebral, que es una marca registrada. Pero realmente hay movimientos que son muy valiosos y que tienen mucho que ver con la naturaleza del hombre. Entonces, hay cosas tan sencillas que a veces decimos, ¿en serio? ¿Esto es? Sí, esto es. Entonces vamos a trabajar solamente con 4 movimientos. Ellos los llaman movimientos, como les digo, pero de pronto ustedes no lo ven como un movimiento. El primer movimiento está en la otra lámina, que hay 4 dibujitos. El primer movimiento y el más valioso, tienen un muñequito del lado izquierdo que está tomando agua. Entonces, eso está demostrado a nivel de neurociencia, no a nivel de gimnasia cerebral, pero sí hay un asiento real científico que el agua es un conductor muy importante para el cerebro, ¿no? Muy, muy importante. Es decir, estos problemas que de pronto a veces tenemos de memoria tienen que ver con que no nos hidratamos adecuadamente con agua. Y tiene que ser agua pura, porque cuando tú tomas agua con o alguna otra cosa, como limón, con azúcar o con cualquier otro complemento, ya pasa a ser un trabajo para el cerebro porque tiene que ir al estómago. Cuando es agua, va directamente al cerebro. Entonces entra por la carótida y va al cerebro.
Entonces, acá en este movimiento, que es un movimiento básico, no les vamos a poner los nombres, allí tienen la información luego para que lo vean. A nivel de protocolo, el más importante es el agua. Hablábamos hace un rato que el cerebro no distingue la realidad de la fantasía, entonces de alguna manera nosotros podemos sugestionar a nuestro cerebro. Es decir, que si ustedes ahorita piensan en el hecho de que van a tomar un sorbo de agua y se lo van a tomar poco a poco, lo van a pasear por toda su cavidad bucal y luego lo van a tragar suavemente, es como si estuvieran tomando agua. Y eso para el cerebro va a ser una realidad. Entonces, este es un movimiento que tiene que ver con el hecho de que el combustible más importante para el cerebro es el agua. Y cada vez que usted va a tomar una decisión o va a hacer algo, va a dar un paso importante, que para usted es importante, no importa que el paso sea bañarme, pero en este momento yo quiero bañarme con plenitud, el agua, tomar agua o inducir, si no tiene el agua, inducir el hecho de que yo estoy pensando en tomar un sorbo de agua, no es un vaso de agua, no es una lata de agua, no es un litro de agua, es solamente un sorbo, pero con conciencia. Tomamos del mindfulness, la atención plena, y lo que hacemos es que ese sorbo es como si fuese un sorbo de ron, de whisky, de cerveza, de lo que a usted le guste, de vodka, de ginebra, de café, ¿no? De chocolate caliente, como le gusta a Ingrid. Pero tiene que ser con conciencia, o sea, con esa plenitud de conciencia. Entonces, este primer movimiento, ellos lo llaman energizante. ¿Por qué? Porque le da energía al cerebro. Entonces, cuando hacemos ese movimiento, automáticamente toda la situación que nos esté generando caos, la loca de la casa hablando, no sé qué más, es interrumpida porque el cerebro se concentra en disfrutar el agua. Y el agua es su combustible. Entonces este es el primer movimiento. El Te segundo movimiento. complemento, ya va Leti, te complemento. ¿Sabes Sí, que claro. cuando uno hace el ayuno intermitente, te mandan a tomar durante el día agua nada más? Tú lo estás asociando porque nutre al cerebro, pero nos mandan a tomar agua nada más porque si el agua en sí por sí sola no genera digestión. Mira qué Claro. interesante. Si uno le pone limón o le pone una conchita de menta o un pedacito de canela o le pone cualquier otra cosa, ese complemento genera digestión y por lo tanto los picos de azúcar, ¿ok? O de glucosa se disparan en la sangre, generando entonces una alteración de la glucosa y la glicemia. Fíjate qué interesante y qué bueno es saber que también el agua pura te nutre el cerebro. Quizás también te ayuda a liberar la neblina mental y también a desinflamar el cerebro por todos los alimentos tóxicos que comemos durante el día. Sí, Gracias, Leti. realmente es purificadora, sí, realmente es depurativa, o sea, tiene muchos elementos, pero básicamente lo que tú decías, si hay un proceso de intervenir el agua, automáticamente ya deja de ser tan valiosa. Exactamente. El segundo movimiento, voy a saltar, voy a darlos en otro orden. El segundo movimiento tiene que ver con el muñequito la muñequita que está vestida de anaranjado, que es la marcha cruzada. Ese es un movimiento que tiene que ver con la lateralidad. Y cuando tú hablas de lateralidad, estamos hablando de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, a mí me gusta mucho este ejercicio porque funciona perfectamente
para conectar los cerebros, todos los cerebros nuestros. Los Es hemisferios. una... ¿Perdón? Los hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio Sí. izquierdo. Sí, y hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a tomar, por ejemplo, una decisión que tiene que ver con tus emociones o con, ay, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Porque quiero hacer algo divertido. Eso es una decisión que tiene que ver con cerebro derecho. Pero si tú quieres hacer que esa decisión sea creativa, pero que también sea sensata y conveniente para ti, necesitas que los dos cerebros estén unidos. Entonces, este ejercicio, por eso hay deportes que básicamente ya practican la marcha cruzada, como el tenis, como la esgrima, como el fútbol, porque tú, por ejemplo, cuando pateas en el fútbol con la pierna derecha, envías la pelota al lado izquierdo y a su vez por el otro lado. Cuando juegas al tenis, que tú estás sirviendo con el lado derecho, llevas la pelota al lado izquierdo. Entonces, eso no quiere decir que es siempre así, pero que de alguna manera es una forma de cruzar los dos hemisferios. Entonces, ¿cómo haces ese ejercicio? Por ejemplo, ahorita puedes agarrar tu pierna izquierda, como están todos sentados, me imagino, tu pierna izquierda, y sin hacer ningún ejercicio de esfuerzo, simplemente sube la pierna izquierda, pero con la mano derecha. Y luego cruzas y subes la mano izquierda con la pierna derecha. Y lo vas haciendo como al compás, ¿sí? Entonces, es cruzada y eso, aunque no parezca sensato, porque sensato no viene viene de la lógica y probablemente no sabemos que los cerebros interconectados son mucho más valiosos. Entonces, la marcha cruzada es simplemente levantar el lado contrario de la pierna con el lado contrario de la mano. Y a su vez lo haces unas 10 veces de cada lado. No es importante hacerlo rápido ni intenso, aquí no aplica nada de eso, porque no es un ejercicio para definir masa corporal, ni para trabajar los abductores, ni nada de eso, es simplemente para el cerebro. Entonces, para interconectar los dos, la lateralidad del cerebro izquierdo y del cerebro derecho, los dos hemisferios, simplemente haces un ejercicio como este, que incluso lo puedes hacer solamente, como les dije, induciendo al cerebro, pensando que lo estás haciendo sin que lo estés haciendo. Y eso nada más hace que el cerebro se concentre en eso y así se conectan los dos hemisferios. Son los dos ejercicios más sencillos. Los otros dos ejercicios no son sencillos, ¿verdad? Pero no son sencillos porque no los conocemos, pero los voy a invitar a que lo hagamos. Van a poner su mano derecha a nivel de su ombligo, o sea, poner su mano derecha sobre lo que es el área de su ombligo, y su mano izquierda, no sé si pueden ver mis deditos, el dedito pulgar y el índice, se lo van a colocar debajo de la clavícula. Hay unos huequitos, cuando uno toca así debajo de la clavícula son los huesitos esos que resaltan en nosotros, ¿no? Aquí a nivel de pectoral. Entonces usted empieza a buscar allí donde están esos huequitos, que son como unas cavidades que uno tiene, y le da masaje. Cuando digo masaje, le da en círculo, cariñito, no tiene que darle duro porque si no le duele, lo da suavecito, y si lo acompañamos con la respiración, es mucho mejor. Y esto es un ejercicio que lo podemos hacer incluso para callar el cerebro. ¿Ok? ¿Qué hace la gimnasia cerebral? Cruza. Volvemos a hacerlo, pero del otro lado. Igualito dedo índice y dedo pulgar. Buscamos los huequitos, ponemos la mano contraria sobre el ombligo y damos masajito y respiramos. Estos son ejercicios que tienen que ver con la concentración. Y el último, que pienso que puede ser el de la muñequita que tiene la faldita,
puede parecer el más difícil. Tiene que ver, esto lo pueden hacer de pie o lo pueden hacer sentados igual. Si lo hacen sentados como están ahorita, es cruzar las piernas, o sea, a nivel de tobillos, poner una encima de la otra, y a nivel de manos es agarrar tus manitos, ¿sí? Ponerlas así, juntas adelante, y luego cruzarlas, ¿sí? Hacia arriba, y llevar esas manos cruzadas hacia el pecho. Eso es todo. Nuevamente lo podemos hacer con la respiración, nos acompañamos y lo hacemos. ¿Ok? Es un ejercicio que tiene que ver con coherencia. Nuevamente es cruzado porque estamos conectando los dos hemisferios. Y quisiera cerrar con un ejercicio que no está incluido en el protocolo, pero en la gimnasia cerebral, que también existe en otras técnicas, que es un ejercicio que naturalmente todos tenemos. Cuando tú estás bajo presión, sea por miedo, por rabia, por rutina, por estrés, por lo que sea, tú vas a agarrar, y voy a verme para poder hacerlo, vas a agarrar tus manos y las vas a colocar en esta parte de tu cabeza. Puedes colocarlo aquí a nivel de frente, pero siempre agarrando el resto de la cabeza. Vas a colocar allí las manitos, pero no vas a hacer presión. O sea, es calor lo que le vas a dar a tu cerebro. Igualito respira y bota. Este ejercicio, este último de liberación de tensión emocional, tiene mucho que ver con el tema de la ansiedad, del miedo, de la angustia, de los ataques de pánico. Es un ejercicio muy valioso. Y miren lo que pasa. A nivel de neurociencia está demostrado que cuando yo toco aquí, yo no sé si se acuerdan cuando uno tenía problemas que uno decía, ¡ah! No te creo, y uno se ponía la mano en la cabeza, sí, pero se la ponía aquí a nivel de neocorteza, ¿sí? Mucha gente cuando tiene una situación apremiante hace ese gesto. Aquí lo que estamos haciendo es concentrarnos con las dos manitos y lo colocamos acá. Esto es un ejercicio que usted se lo puede hacer a otra persona o usted se lo hace a sí mismo. ¿Qué es lo que hace el ejercicio? Cuando usted toca aquí, que le da calorcito a la neocorteza y usted está angustiado, lo que tiene activado es el reptil, ¿sí? Supervivencia. ¿Qué hago? Corro, huyo, me quedo, enfrento, peleo, ¿qué hago? ¿No? Eso es en lo que está el cerebro en ese momento a nivel de supervivencia. Pero cuando usted le pone la manito aquí o las dos manitos acá, empieza a darle calor a esta parte del cerebro. Y el cerebro dice, ¿qué pasó? Y ese calor allá arriba, ¿qué pasó? Y él empieza, en vez de irrigar sangre al reptil aquí abajo, empieza a irrigar sangre aquí arriba. Porque quiere ver qué es lo que está pasando allá arriba. Y al irrigar la sangre aquí, baja la presión, baja la angustia, baja la ansiedad. Entonces es un ejercicio que usamos mucho, por ejemplo, cuando vemos, por lo menos en mi caso, yo lo he utilizado muchísimo cuando hay un cuadro de mucha ansiedad, de mucha angustia, de un ataque de pánico, e incluso uno se lo enseña a las personas para que lo hagan porque realmente te lo puedes hacer tú mismo, no hay ningún problema, no hay nada extraordinario en el ejercicio. Lo único que hace es que distrae el cerebro de eso que te da miedo. Claro, no lo puedes hacer y ya, ya lo hice, no. Tienes que quedarte ahí, respira y lo haces un ratito. No hagan presión, no aprieten la cabeza, no es calor. Es solamente así, con cariñito, calor. Y ese ejercicio les aseguro que les va a generar muchísima calma. Y si además de eso colocan la punta de la lengua en su paladar, sin moverla, les da absolutamente, o sea, les conecta con la amígdala y definitivamente hay integración de todos los cerebros en el mismo momento y por tanto baja la angustia, baja la ansiedad y baja el temor.
Vale, vale. ¿Algún comentario? Excelente esos ejercicios, Leti. Gracias. Acuérdense Y que la es idea es que gimnasia para el cerebro. Tenemos que ejercitar también la interrelación de los dos hemisferios. Eso es el resumen y la síntesis de todo lo que nos ha explicado Leti. Bueno, hasta aquí el evento de hoy, lunes de café con calor humano, dedicado entonces al estrés y a las técnicas que personalmente utilizamos para manejarlo más adecuadamente. ¿Alguien quiere algunas palabras para cerrar? Leti, Leo, Aminta, Pipo, Francisco, Roxani, Ángel. Pipo levantó la mano. Sí, les quiero agradecer porque la verdad que ha sido una reunión muy enriquecedora en todos los sentidos, y me da mucha alegría saber que contamos con especialistas en áreas de tanta pertinencia para todos nosotros y que definitivamente nosotros debemos aprovechar estas fortalezas que tenemos, que hemos venido desarrollando con salud mental, para extenderla en otros espacios como lo hemos venido extendiendo, pero de una manera más estructurada, con mayor incidencia, ¿no? Así que mi reconocimiento y de verdad, bueno, una de las cosas que concluyo hoy, voy a empezar a tomar más agua definitivamente, porque yo no soy muy amigo del agua. No, hay que hidratar el Sí, cerebro y el sí. cuerpo, hay que Muy, hidratarlo. muy bueno, gracias. Gracias, Ingrid. Aminta, Mi corazón o mis corazones, realmente lo que quería era indicar un aplauso porque realmente han sido unos tips y unas enseñanzas maravillosas. Algunas las conocía, otras no, pero realmente sé que las voy a practicar porque son sencillas, ¿ah? Y eso es lo bonito. Y les digo que hay otra que utilizo mucho, ¿ah? Y que se los recomiendo. Canten. así, canten, total. sí, Aminta. Eso queremos hablar contigo. Oh, ok, ok. Vamos Hasta a cantar. pronto. Claro que sí. Gracias, Saludos, gracias. buenas noches. Bueno, unas Un buenas abrazo. noches. Le Bye, dejamos entonces bye. la música.